Bueno, pues, buenos días, mis niños. Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces. Gibel, nos dirige en oración para comenzar, por favor. Ok. Gracias, Dios, también yo que Cristo está hoy. Gracias por todo, gracias porque hay clase de mi Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, mis niños, hemos estado estudiando en esta clase. Espérense, esta clase no es esta, no es de quién soy. Esa era la clase de ayer. La clase de hoy. Ok, aquí está. Esta es la clase de hoy. Vamos a estar comiendo Biblia de desayuno, comiendo Biblia. Bueno, mis niños, hemos estado estudiando cómo nos llegó la Biblia, cómo la Biblia que tenemos aquí en nuestras manos, cómo nosotros podemos tener tantas versiones que tenemos, cómo podemos entender todo esto y ver cómo a través de los años Satanás ha tratado de destruir esta obra maestra de Dios, pero Dios siempre lo ha protegido. ¿Okay? Dime. Jeremías, dice Yaren, el ejemplo de Jeremías, que el rey trató de destruir todo el trabajo de Jeremías. Trató de destruir el rollo, lo destruyó el rollo y luego trató de matar a Baruch y a Jeremías, pero Dios los protegió, ¿verdad? Para que eso no ocurriera, sino que ellos pudieran seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos rapidito. Aquí. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Saben que lo primero que encontramos es que la Biblia no fue escrita así en papel y en libro como nosotros la conocemos en el día de hoy. Originalmente, ¿quién se recuerda cómo fue escrita la Biblia? ¿En rollito, cosas esos? ¿En qué? Rollos. Rollos. Fue escrita en rollos. ¿Y esos rollos de qué material estaban hechos? De papiro. El papiro se hacía con, ¿quién se recuerda con qué se hacía el papiro? Una planta de papyrus. Muy bien, es una planta. Y con eso preparaban ese papel especial, realmente era un rollo que hacían. Y ese rollo luego ellos escribían ahí la historia, ¿ok? ¿Quién escribía esa historia? Lo hacía el cronista. Interesante. Había una persona específicamente que era el que escribía las crónicas, que escribía la historia según las cosas iban pasando. Ustedes han escuchado, por ejemplo, las crónicas de Narnia. Es como si fuera contándoles. Es una película de eso. Es una película, se llama así, las crónicas de Narnia. Y hay también libros. Hay unos libros que esa persona escribió que se llaman así. Y de los libros hicieron esa película. Lo escribió. Repite, por favor. C.S. Lewis lo escribió en 1950. Exacto. Ahora, así también encontramos en la Biblia, hay libros de crónicas. ¿Quién me puede decir de qué están hablando los libros de crónicas que hay en la Biblia? ¿Qué es lo que hace el cronista? El cronista, recuerda que escribe la historia. Muy bien. En los libros de crónica está escribiendo la historia de los reyes. ¿Y cuáles reyes? Los reyes de Francia, los reyes de España, los reyes de... ¿Cuáles reyes? Chroniclers with every single king. So technically, every single king has their own story. Muy bien, muy bien. Las crónicas generalmente están con cada reino. En la Biblia, ¿qué cronista nosotros tenemos? Porque recuerden, en cada reino hay un cronista que va a estar escribiendo la historia de ese reino. En la Biblia, los cronistas que tenemos estaban ahí al lado de esos reyes, escribiendo la historia de los reyes de Israel.
Ellos no estaban escribiendo de los reyes de China, porque China tenía su propio cronista, ni tampoco estaban escribiendo de los reyes de Roma, porque Roma tenía su propio cronista. ¿Okay? Vamos a encontrar que en la Biblia se menciona la historia de algunos reyes, algunas cosas que pasaron con algunos reyes, pero eran reyes que estaban de una forma u otra relacionados con Israel y Judá. Y cuando diga Israel, me estoy refiriendo a toda la nación, tanto Israel como Judá. No lo voy a poner separado para que no nos confundamos. Así que cuando hablemos de Israel, estamos hablando de las dos reinos, de los dos reinos. Aunque sabemos que uno se llama Israel y el otro Judá, pero para no confundirnos, para las 12 tribus completas, pues vamos a decir Israel. Cuando ustedes observan, cada reino, cada rey tenía un cronista. El cronista escribía todo lo que pasaba en el reino. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una historia que ustedes conocen muy bien? Y el rey mandó a llamar al cronista. Oye, llámame al que anda escribiendo mi historia. El rey no podía dormir por la noche. Dice, oye, ese que escribe, el cronista, dile que venga y que me lea lo que él ha escrito. Yaren dice que sabe, habla duro entonces. In Esther. En Esther, muy bien. En el libro de Esther se encuentra ese rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Darío. Para el tiempo de Esther no era Darío. ¿Quién? Nabucodonosor. Jerjes, el esposo de Esther, ¿se acuerdan? Asuero. Yo dije eso. Oh, ok. Asuero o Jerjes. Cuando él estaba que no podía dormir, él mandó a llamar al cronista para que el cronista le leyera algunas cosas que le había escrito antes. El trabajo del cronista era muy cerca al reino. Eran personas de alta estima, era una persona que estaba ahí todo el tiempo escribiendo todas estas cosas importantes que pasaban en el reino. Por eso, nosotros en la Biblia encontramos que las crónicas que hay están basadas en los reyes de Israel y Judá, cuando el reino estaba unido y cuando el reino estaba dividido también. Sin embargo, el mismo libro los mismos libros hablan, los mismos libros de reyes, habla de otros cronistas que nosotros no tenemos esas crónicas que otros cronistas escribieron. Interesante que nosotros solamente tenemos algunas crónicas, no las tenemos todas. Así que da eso a entender que no había solamente un cronista, sino que habían varios. Lo otro es que depende el tiempo del reino. Si durante ese reino vino a un rey y conquistó y destruyó, como pasó en el tiempo que vino Nabucodonosor, tiempo que vinieron los asirios, pues resulta que todos esos libros, todos esos rollos, vamos a aclarar, todos esos rollos eran destruidos, porque muchas veces pues se atacaba con fuego y destruían todas estas cosas. Ustedes saben que las plantas fácilmente se destruyen con fuego. Si tú pones una planta en agua, si la planta no es de agua, la planta se va a destruir también. Sin embargo, los papiros tienen un poco de resistencia al agua, no es que sea tantísimo. ¿Ustedes han visto cómo se pone un libro cuando se pone viejo? Que ya está muy viejo. Interesante. Se ve como alguien puso coffee encima. Tú la estás viendo, me la puedes pasar. Voy a compartir con ustedes ya mismo un libro muy viejo que tengo. Tú ya nos lo enseñaste. ¿Ya yo se lo enseñé? ¿De Roma? De Roma, sí. Pero bueno, es muy viejo para mí, pero todavía hay otros que son mucho más viejos. Este libro fue para los años 1863. Dice abril 19, 1800. Eso fue 2 años antes que murió Abraham Lincoln. 2 años antes de que muriera, ¿qué? Miren cómo se ve. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Miren cómo se ve estas porciones. Yo quiero que ustedes observen
cómo Tú puedes se, venderlo por como algunos $1000 maybe, a un museo o algo así. tú observas cómo se han deteriorado las hojas, cómo ve el agua, cómo le ha hecho daño, cómo ha causado daño el agua. Sin embargo, a pesar de ser tan viejo, pues se ha conservado. Y es, o sea, claro, es un libro, no es un rollo, no un papiro. Está muy maltratado, no lo voy a negar, pero así fue que lo encontré y me pareció interesante y lo he guardado desde entonces. No tiene toda la Biblia, o sea, no tiene todo el Nuevo Testamento, tiene los salmos, lo que tiene son los salmos solamente. Cuando tú lees a través de todo, lo que tiene solamente los salmos y está escrito en inglés, pero un inglés antiguo, ¿ok? Está escrito en un inglés con mucho cuidado, ¿ok? Trátalo con mucho cuidado. Entonces, es un inglés muy ortodoxo, es antiguo. King James, por ejemplo, es más avanzado que esta. Y ustedes saben que inglés habla con los thou y los thee. Este se ve todavía un poco más atrasado, más anterior, de un tiempo anterior al de King James. ¿Ah? They use the word EVN. Sí, sí, eso es lo que estoy diciendo, que es un inglés un poco más antiguo, ¿ok? Y solamente es el libro de los Salmos que se encuentra ahí. Ok, y de los años 1836, dice hasta abril 19, 1863, perdón, 1863, Roma. Muy interesante. No sé si es original o es algo que solamente alguien hizo, I don't know, no, nunca he tratado de ver, pero lo que quiero traerle con esto es cómo se deteriora con los años los libros, ¿verdad? Cómo no quedan así, cómo no se quedan intactos, ¿ok? Al pasar de los años. Sin embargo, sí hay forma de preservarlo, ¿ok? Y una forma que se usaba para preservar la historia era usar los escribas. Ok. ¿Qué hacían los escribas? Escribir. Escribir, muy bien. Ellos escribían copias de lo que el cronista hacía. El cronista es el que está pendiente de escribir todo lo que está pasando en el reino. Pero los escribas, ellos hacían copias y copias y copias para a veces llevarlo a otras áreas para que se leyera esa historia en las otras áreas. A veces el simple hecho de para guardar la historia. Sí, desde tiempos antiguos el ser humano ha querido guardar la historia de lo que pasa en sus vidas. Así vimos cómo los egipcios hacían jeroglíficos en las paredes para ellos tener memoria de lo que había pasado y contarlo a su descendencia. Igualmente, las otras naciones no estaban exentas de este deseo de escribir la historia. Ahora, recuerden que el pueblo de Israel que se estableció en Canaán, recuerden que ellos no vienen de Canaán. ¿Quién se recuerda de dónde viene originalmente? En Mesopotamia. Muy bien. ¿Y se acuerdan el país donde vivía Abraham? Que hoy día es Mesopotamia, pero back then, Ur, muy bien. Él vino de la área de Ur y de allá vino y se trasladó y fue teniendo su descendencia y esa descendencia fue la que vino a entrar a la tierra de Canaán. Pero ya en esa tierra habían personas viviendo allí. Personas no muy buenas, personas que no amaban a Dios, no tenían temor de Dios, y aunque escuchaban de Dios, la mayoría no querían obedecer al Dios verdadero. Cuando esta nación se va formando, recuerden, ¿quién se recuerda cuántos años pasaron antes de que la nación de judíos o hebreos
empezaran a vivir en esas tierras de Canaán que Dios le había prometido a Abraham originalmente. La promesa fue a Abraham. Dijo, Abraham, te voy a dar tierras, te voy a dar una nación, deja a tu padre, deja a tu mamá, deja a tu familia y ven al lugar que yo te voy a llevar. Un lugar que fluye leche y miel. Ven, yo te voy a llevar. Technically, Uh-huh. to Abraham, God promised him like honor because back then, everything that was like having your name be passed down through the children and having your own nation be in practically in your name because they're your children, Uh-huh. that was like very high back then. Sí, y todavía hoy día, si a mí me dicen que van a ser una nación de mi descendencia, eso sería de gran honor. Todos escucharon a Yaren que Dios le estaba ofreciendo un gran honor a Abraham al tener una nación que iba a ser formada por su descendencia. Y sí, así mismo es. Y vemos que pasaron muchos años antes de que la descendencia de Abraham pudiera tomar finalmente posesión de esas tierras. Todo este tiempo, al lado de todos estos líderes, los jueces, los reyes, los profetas, habían escribas que estaban escribiendo copias y habían cronistas que estaban escribiendo lo que estaba pasando. ¿Okay? Así que ya saben la diferencia. El cronista es el que escribe la historia, mientras que el escriba hace copia de lo que el cronista escribió. ¿Ok? Vamos a suponer que un profeta trajera una predicción. Eso el cronista lo escribía. Pero luego el escriba tenía que hacer copias de eso que se había dicho. La idea de la copia, una, es preservar la historia. Eso es una de las razones. La otra es compartir la historia en otras áreas. Si solamente había una copia en el reino, ahí en el castillo, en aquel entonces era en Jerusalén, ahí era donde estaba la copia original. ¿Cómo iba a saberse en las otras partes del reino, siendo un reino tan grande, las órdenes que el rey había dado? El cronista escribía la orden, pero el escriba tenía que hacer copias para que se le llevara a todos los territorios que le pertenecían a ese rey. Ellos no podían dejar eso ahí guardado. Y por eso encontramos que hay muchas copias. Originalmente se usaban muchas herramientas diferentes para escribir. Interesante que nosotros cuando pensamos en los muñequitos, lo primero que viene a nuestra mente es la pluma y la tinta. Sin embargo, la pluma y la tinta se usaba para escribir en el papiro exclusivamente. Era más fácil escribir con esta tinta en el papiro. Y esto es una tinta como si fuera, hoy día le llaman la tinta china, que es permanente o un permanent marker. ¿Sabes esos permanent marker que cuando tú escribes no se quita fácilmente? Sí. Pues así era un tipo de tinta como esa, pero basada en plantas. La sacaban de plantas, la sacaban del ink de los pulpos. También usaban ese ink para escribir. Ahora, habían otras herramientas que se usaban para escribir. Por ejemplo, si ustedes observan esta que está aquí, esta que está aquí abajo, ustedes se van a dar cuenta que eso era una tabla de wax. ¿Saben lo que es wax? De cera. En español le decimos cera. En inglés se le dice wax. ¿No quieres decir crayons? Crayons son hechos de wax. ¿Cómo fue? Repíteme. Crayones son hechos de wax. Exactamente, como los crayones que son hechos de wax. Pues así originalmente era cera en español. Ok, Yaren casi no puede verlo y tienes razón. Vamos a usar otro color aquí. Red. Ok. Esta que está aquí es una tabla de wax. Eso lo usaban los romanos para escribir. Y ahí ellos escribían con un cincel, algo como esto que está aquí. O como este que está aquí. ¿Ok?
Y ese cincel hacía esas líneas y marcaba lo que ellos querían escribir en la cera, ¿ok? Ahora, también se usaba madera, aunque ustedes no lo crean, sí, mis niños, se usaba madera para escribir. Y tenemos en la Biblia evidencia que hasta se usaba piedras, hasta en piedras se escribía originalmente. Vemos a Moisés escribiendo en piedras. Así que, ¿qué se usa para escribir en una piedra? ¿Cómo tú rompes la piedra? ¿Cómo tú A chisel and a ¿Usas otra piedra? puedes usar otra piedra? También puedes, pero se te va a hacer un poco difícil poder dar, hacer una A o una E, hacer letras. Se hace un poco difícil dándole pedradas con otra piedra, lo que hace que se rompe. Así que generalmente se usaban instrumentos que tenían una punta fina. Casi siempre esos instrumentos sí, a veces eran hechos con piedra, a veces eran hechos con hueso de animales, huesos de animales, y se tallaban de forma tal que tuviera esa punta fina para poder escribir. También, ya le menciona un cincel. Un cincel es como un cuchillito como este. A ver. Un cuchillito como este que está aquí. Y se usaba como un martillo. Y así se iba escribiendo. ¿Ok? Todas estas herramientas que ustedes ven aquí son usadas por los egipcios. ¿Ok? Los egipcios usaban estas herramientas para tallar la historia. Y digo tallar la historia porque usaban los cinceles, pero también usaban el ink. Usaban las dos cosas para tallar en la piedra, ¿ok? No era solamente hacer los rotitos, ¿verdad? El tin, 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 sino que también ellos usaban ink en el proceso de sus jeroglíficos. Así que es interesante cómo todas estas herramientas eran usadas para escribir. A la hora que tú escribes en una tabla de madera, por ejemplo, lo que tú escribes ahí, tú no lo puedes borrar. Eso se queda ahí para siempre. Ahora, esta es una tableta más moderna, ¿verdad? Esta tableta, tú podías borrarla, lo que tú escribías, y podías volver a escribir. Porque cuando tú calientas o sobas la cera con tus manos, ese calor que tú le das, vuelve y lo borraba lo que se escribía. Los romanos usaban esto para cuando iban a cobrarle a las personas los impuestos, por ejemplo, ellos lo escribían aquí y esto es lo que me debe, la persona pagaba y eso se borraba y ahora se iba al próximo persona para hacerle la cuenta otra vez. Así que era muy útil para ellos estas tabletas que se borraban fácilmente. Parece un poquito a las tabletas que nosotros usamos hoy día, ¿verdad? Ok, así que interesante cómo vemos tantas herramientas que se usaban y nosotros, claro, nosotros hoy día pues conocemos el bolígrafo, el lápiz, son cosas que hoy día son modernas, papel, que más adelante vamos a hablar de esas cosas, pero lo interesante como el ser humano, Dios le daba esa sabiduría para que ellos guardaran la historia, ¿ok? ¿Cómo se le ocurre a alguien coger plantas y crear un papel? Eso es el papiro, mis niños. Eso cuando ustedes piensan en el papiro, ¿cómo a una persona se le ocurre? Se cansó de escribir en piedra, vamos a ponerlo así, se cansó de escribir en piedra, me duelen las manos de estar dándole a la piedra, esto es muy difícil, vamos a hacer algo diferente, ¿ok? Este papiro, por ejemplo, que está aquí es egipcio y es como que un poco light, es claro, diferente tipo de papiro. Sí, y a veces con necesidad. Yaren dice que muchos de los inventos empiezan por curiosidad, pero también empiezan por la necesidad que hay. Ok. Ahora, el papiro
una planta. Y ustedes pueden buscar información de cómo se hizo, cómo se hace el papiro. Bien interesante cómo tienen que romper esa planta. Esa planta se da cerca del agua y tienen que como que romperlas y coger las hebras. Y con esas hebras van formando. Es bien interesante. Pueden buscar información de eso en Google. Hoy día tenemos mucha información disponible. ¿Ok? Así que, y el asunto de usar plumas, las plumas y la tinta. El asunto de la pluma es que, no sé si ustedes han visto alguna vez una pluma de un ave. En la parte de abajo, ¿sí? ¿Lo has visto? Es como un tubito. Yo tengo patos por aquí. ¿Tú tienes una que puede enseñar? Sí. Enséñanos una. Tiene como un tubito en la parte de... Se ve como está lleno de aire. Exacto, se ve como si hubiera espacio y está ahí hueco, sí lo es. Es un espacio hueco que cuando tú lo metes dentro del envase con tinta, se llena de esa tinta, ¿ok? Cuando tú lo subes, está lleno de esa tinta y luego empieza a liquear. Así que tú tienes que ser rápido para escribir. Interesante que si el escriba, cuando estaba escribiendo, esa tinta hacía un smudge, le dicen ustedes, que es como que hacía una mancha con tinta, eso se perdía esa obra y tenía que empezar de nuevo. Gibel. Yo tengo una entera colección de plumas. ¡Wow! ¿Y la ha usado alguna vez para escribir con tinta? No. Yo sí. Deberías tratarlo, deberías tratarlo. Sí, Bueno, un potecito de tinta en Dollar Tree. Ahí en el piso, puse la pluma adentro y después tiré la pluma encima de el papel y escribí mi nombre. Nice, muy bien, muy bien. Tú puedes en Dollar Tree venden el potecito de ink, de tinta. Tú puedes comprar esa tinta y con tu pluma tratar de ver cómo se usaba. Y la letra que se usaba era una letra de calligraphy, bien interesante. No es la letra tanto como nosotros usamos hoy día. Givel. ¿Puedo enseñar uno de mis favoritos plumas? Claro, claro que sí. Es gigante. Sí, dale, abre el video para, déjame darle aquí stop. Y vamos a ver tu pluma. Oh, it's beautiful. Qué hermosa. Sí. Muy. Mira, ya tiene una colección de plumas. Mira todas las plumas que tiene. Oh my goodness. That's a lot of feathers. ¿Y de dónde, qué pájaro tú mataste que encontraste toda esa pluma? No mata a ningún pájaro. Hay como 20 patos ahí afuera. Ok, cada vez que ellos dejan sus plumas por ahí, tú las recoges. Sí. Ahora, tienes que buscar como un florero y pones ahí todas tus plumas. Hoy también hay flamingos por aquí también. Nice. ¿Esa es la pluma rosada que está ahí? Qué interesante. That's so nice. I love it. Vamos a hacer un florero con tus plumas. Pues la pluma antes era una herramienta muy importante. Pues se usaba, ay, me lo quitaste, estaba mirando tu video, pero se usaba con el propósito de escribir. Y cuando tú miras eso, el escribir era algo importante back then. Era algo sumamente importante y era necesario para poder conservar la historia. ¿Ok? Era importante para poder conservar la historia del pueblo. Así que cuando nosotros analizamos y vemos, wow, todas las cosas que Dios hace, que la inteligencia que Dios le pone al hombre para que el hombre pueda hacer estas cosas, es impresionante, es impresionante. Así que, ¿sí? Wanda, Sí. ¿puedo yo enseñarte los flamingos? Claro que sí, claro que sí. Déjame dar stop aquí y vamos a ver los flamingos. ¡Oh!
Mira para allá. The white flamingo. Estos son flamingos blancos. ¿Saben por qué son flamingos blancos? Porque no están comiendo shrimps. Muy bien, no están Yo comiendo. sé, ¿Cómo se dice shrimps en español? se quedan blanquitos. Se quedan blanquitos. No están. ¿Cómo se dice shrimp en español? I don't know. Se me Ah. olvidó. Allí Camarones. hay algunos más, pero esos todos llegaron cuando yo abrí la puerta. Nice. Ah, esperando que tú le eches comida. Yo sé, yo le eché un poco de comida antes que llegaron. Ah, por eso vinieron entonces. Pues si ellos no comen camarones, no van a coger ese color rosadito bien bonito que ellos tienen. Ese color es mayormente en base a la comida mayor que ellos tienen. ¿Ok? Oh, that's so nice. Pues estas plumas antes la usaban para... You guys should try eating, mira, mira. feeding raw shrimp to the flamingos. No, pero es mucho, mucho. Para que todo su cuerpo se ponga así rosado, es diariamente tienen que comer eso. ¿Ah? The little one. Pero son shrimps. Ya. Okay, okay. Entonces, interesante, ¿verdad? Cómo Dios usa plumas, él le puso en la mente del hombre que usara plumas para escribir. Cuando sabemos que Dios usaba, ¿qué usaba Dios para escribir? Su mano. Sus manos, dice que con sus dedos él escribía y tanto lo vimos cuando escribió en la tabla, dice que con sus manos, sus dedos le escribió, también cuando escribió la profecía en Daniel, ¿verdad? His favorite painting is finger painting. Dice que la forma de pintar favorita de Dios es finger painting, o sea, la pintura con dedo, pero sí, así mismo es. Ahora, aquí vemos un ejemplo cómo se está usando esta herramienta. Se ensucia con la tinta, o sea, se unta con la tinta y luego se escribe. Aquí vemos un papiro y vemos escribiendo en jeroglíficos, ¿ok? Así que sabemos que estos son los egipcios que están aquí escribiendo. Ahora, ¿cuántos idiomas se ha escrito la Biblia? ¿En cuántos idiomas? ¿Ah? Miles. Miles, miles. Dice que la Biblia ha sido traducida a casi 700 idiomas, pero el Nuevo Testamento, cuando dije miles, es que ha sido traducido a más de 2000 idiomas. Ha sido traducido a más de 2000 idiomas. La semana pasada vieron todos los idiomas que estábamos viendo en la parte de atrás de la Biblia, que la versión que tienen, que tiene este Juan 3:16 en diferentes idiomas. Really nice. Pues más de 2000 idiomas, mis niños, ha sido traducido al Nuevo Testamento. Y la Biblia completa en casi 700 idiomas. Y le voy a contar algo. Aquí en Orlando, Florida, aquí donde nosotros vivimos, todavía están ellos que siguen traduciendo la Biblia a diferentes idiomas. Se me olvida el nombre. Esta gente todavía trabajan traduciendo y están traduciendo, se están enfocando en el Nuevo Testamento. No se enfocan tanto en la Biblia completa, sino están tratando de llevar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y ellos van a áreas donde hablan un dialecto que nadie de nosotros sabíamos que existía. Y ellos tratan de traducir la Biblia a ese idioma. Idiomas que lo hablan en áreas remotas de países como África, como Centroamérica, que hablan todavía a veces lenguajes indígenas que nosotros pues no conocemos, pero estas compañías que Rutenberg, creo que se llama, Rutenberg. Ustedes pueden buscar la información, es bien interesante. Ustedes pueden ir a la imprenta de ellos, es fascinante. Yo he ido y es fascinante ver cómo ellos están grabando, traduciendo en audio primero, ¿ok? Están traduciendo en audio
y luego entonces la ponen en escrito. ¿Por qué en audio primero? Porque es fácil tú poder hablar de la palabra de Dios. Y muchos de ellos, aunque hablan el idioma, no escriben. Eso es bien interesante. Cuando tú vas allí y te cuentan todo esto, yo no lo sabía. Y cómo te cuentan la historia del trabajo que hacen, un trabajo fascinante. Ellos tienen allí un centro de misioneros y también tienen, yo creo que es Rutenberg que se llama. Voy a chequear ya mismo. Tienen este edificio grandísimo, donde ellos tienen versiones y versiones de la Biblia y donde ellos trabajan haciendo nuevas versiones. It's amazing, it's amazing. Si nosotros estamos aquí en Orlando, si en algún momento pueden visitar ese lugar, no sé si ustedes lo han visitado, es bien interesante. Recuerdo que cuando fuimos hasta Rutenberg, creo que es Rutenberg, déjame ver, Bible, Gutenberg, no Rutenberg, Bible Translation, sí, no es Rutenberg, es Gu. Gutenberg. Y queda cerca de la Inona. Queda cerquita de la Inona. Y bien cerquita donde yo vivía allí. Y todavía siguen trabajando. Es lo interesante. Todavía siguen trabajando para ayudar que más personas reciban el evangelio. Bien interesante. Bien interesante. Todavía hoy día hay personas que no tienen, espérate. El lugar se llama Wycliffe. Wycliffe. Sí, Wycliffe Discovery Center. Así se llama el lugar. Wycliffe, I don't know. Algo así se escribe. Wycliffe. Y ellos se dedican a traducir la Biblia. Wycliffe. Ese es el nombre del lugar. Y queda en Orlando. Queda en Orlando. Wycliffe. I don't know. Bien interesante. Todavía sigue el Señor. Oigan bien, el Señor sigue proveyendo herramientas para que la Biblia se siga traduciendo a más idiomas, para que le llegue a más personas, para que puedan entender en su propio idioma la palabra de Dios. Y el proyecto de ellos es que van a estos lugares y buscan a alguien que le puedan enseñar inglés. O sea, el primero es enseñarle inglés a una persona de esa tribu, ¿ok? Luego que le enseñan inglés a esa persona, el trabajo de ellos es enseñarle la Biblia a esa persona. Cuando esa persona cree la palabra de Dios y se convierte, el próximo proyecto es que esa persona sea un misionero que vaya y predique las buenas nuevas de salvación en ese lugar. Así el Señor todavía hoy día sigue trabajando para que su palabra siga siendo llevada a otros. Los eruditos, que son las personas que estudian la Biblia de hoy día, los eruditos de hoy día, calculan que hay como 150,000 manuscritos antiguos. De esas copias, estamos hablando de las copias que escribían los escribas. Hubo un rey llamado Ptolomeo II, si mal no me equivoco. Y este hombre, cuando él construyó la biblioteca en Alejandría, él pidió que todos los eruditos de diferentes países trajeran copias de su historia para él ponerla en su biblioteca. Y
a través de los años, muchos eruditos llevaban copias, incluyendo el pueblo de Israel también. Pero no iban a llevar el original. Ahora, muchos originales se perdieron. Y lo que nosotros tenemos hoy día son copias, tal vez de copias, de copias, de copias, de copias. Qué bueno que aunque sea tenemos copias de copias. Qué bueno que la palabra de Dios sí llegó a nosotros. Y a veces trae mucha confusión cuando viene un escrito nuevo. Pues ya aparece algo, por ejemplo, en el 2014 encontraron unos escritos, unos rollos, ¿ok? Y cuando lo encontraron, lo primero que dicen, ¿será eso real? ¿Será una Biblia, una copia aceptada? ¿Tiene lo mismo que dice la Biblia original, las copias que nosotros tenemos? ¿O esto es nueva información? Muchas veces no se sabe y eso trae mucha controversia en los eruditos, que son los que se encargan de recopilar la Biblia. En el Antiguo Testamento, voy a compartirle aquí la Biblia ahora. Vamos a encontrar que la Biblia menciona algunos de esos cronistas y de esos escribas, ¿ok? Así que vemos aquí en Segunda de Samuel, ¿quién era el rey en el tiempo de Segunda de Samuel? Vamos a ver. ¿Quién era el rey? Ahí lo dice. David. David, aquí está David. Y en el tiempo que David era rey, él tenía un cronista y su cronista se llamaba Josafat y era hijo de Aliud. Interesante cómo cuando ustedes, según vayamos mirando esto, se van a dar cuenta que varios cronistas, ¿ok? Varios cronistas son mencionados en la Biblia. Y nosotros tal vez nunca nos habíamos dado cuenta que eran esas personas que estaban escribiendo. La Biblia habla de... I just thought of it. ¿Ah? Technically, Matthew, Mark, and Luke and John are also chroniclers. Muy bien, Yaren. Yaren tiene un punto bien interesante que sí le vamos a hablar más en un ratito de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos todos eran cronistas. Ellos estaban escribiendo la historia del rey. ¡Ay, qué hermoso! De nuestro rey. Y no solamente uno, 4 cronistas. Por si acaso alguien tiene alguna duda. Bien interesante. Muy bien, Yaren. Así mismo. Entonces, también vemos otro cronista que se menciona en Segunda de Reyes, por ejemplo, se menciona a un escriba. Segunda de Reyes, dije. Segunda de Reyes 12:10. Se menciona aquí, dice aquí, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero. Ahora, cuando tú te das cuenta, ese sumo sacerdote muchas veces era también el cronista. Espérate, Segunda de Reyes 12:10, sí. A ver, esta versión. Que depende de la versión que tengamos. Aquí está. Esta versión nos dice que cuando veían que había mucho dinero en el cofre, venía el escriba del rey. ¿Lo ven aquí? El escriba del rey y el sumo sacerdote subían y contaban el dinero y lo llevaban a la casa del Señor. ¿Ok? Interesante cómo una Biblia menciona, una versión dice el escriba del rey, mientras que otra versión dice el secretario del rey. Interesante, porque el secretario es alguien que está escribiendo también, pero ya nos dimos cuenta que el cronista hacía un trabajo y el escriba hacía otro trabajo, porque uno escribía la historia, pero el cronista, el escriba lo que estaba era haciendo copias de lo que había escrito ya el cronista.
¿Ok? Así también vemos en Jeremías, eso lo vimos la semana pasada, lo vamos a ver rapidito, Jeremías 32. ¿Se acuerdan cuando el rey destruyó el rollo que traía la profecía de Dios? Pero vemos cómo luego trató de matar a Baruch. Baruch era esa persona que estaba escribiendo lo que pasaba. Él estaba haciendo copias, él estaba escribiendo y él fue el que escribió ese rollo que ese rey quería destruir. ¿Ok? Baruch y Jeremías, Dios los escondió, Dios los protegió. Oye, ¿por qué Dios no dejó que se murieran si ellos van con el Señor cuando se mueren? Oh, porque Dios tenía un plan con ellos y el plan era protegerlos para que la palabra de Dios pudiera ser enseñada. Ellos no querían, Dios no quiere que su palabra sea perdida. Por eso, cuando ese rey malvado destruyó todo y lo mandó a buscar, dice que mandó a buscar a Baruch, que era el escribiente. ¿Lo ven aquí? Baruch, esa persona que escribía, el escriba, dice en otras versiones, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Dios los protegió. ¿Y saben qué? Y después le dijo, escribe otra vez. Vamos a escribir. Y Jeremías volvió a hablar y Baruch volvió a escribir las cosas que había escrito antes y otras cosas adicionales que Dios escribió a causa de haber quemado el rollo. ¿Saben que una persona que conocemos, que todos hemos estudiado, es el libro de Esdras? ¿Saben que Esdras era un escriba? Esdras 7:6 menciona que este Esdras subió de Babilonia. ¿Se acuerdan que él estaba allá con el rey Ciro? Pero dice que era escriba, diligente en la ley de Moisés. ¡Wow! Esdras trabajaba como un escriba. Interesante que él está viviendo allá con el rey por el otro lado, pero él es un escriba en la ley de Moisés, es decir, él sabía hacer copia y él hacía copias de la ley de Moisés. La ley de Moisés, recuerden que son los primeros 5 libros, es lo que se llama el Pentateuco o la Torá, que son esos primeros 5 libros que escribió Moisés. Yo siempre digo así porque el último libro no pudo haberlo escrito Moisés, es imposible. Tal vez pudo haberlo empezado, pero no terminado, porque él muere ahí, así que no pudo ser él que lo terminara de escribir. Solo una notita al calce. ¿Okay? Así vemos también que en Nehemías, en el libro de Nehemías, mencionan otra vez que Esdras menciona, Nehemías habla de cómo Esdras vino y estaba leyendo, ¿ok? Estaba Esdras leyendo delante de todo el mundo, de todo el pueblo, no de todo el mundo, perdón, de todo el pueblo de Israel, estaba leyendo el libro de la ley. Interesante que cogieron a alguien que había escrito el libro. Era fácil, él sabía lo que decía. Cuando tú escribes, óigame bien mis niños, por eso yo siempre digo que tomen notas. Cuando tú escribes algo, tu cerebro lo procesa de una forma diferente a cuando tú solamente lo lees. Si tú solamente lees, tu cerebro lo procesa de una forma. Pero cuando tú lo escribes, tu proceso lo va a procesar de otra forma. ¿Ok? Luego resulta que tú estás también oyendo, porque generalmente cuando tú escribes algo, tú lo tienes que leer en tu mente para ver si lo escribiste bien. Y eso te da otra forma adicional. Imagínate, tú aprendiendo el mismo texto de 3 formas diferentes y luego tú vuelves y lees el original
para ver si concuerdan con lo que tú estás escribiendo y sigues añadiendo formas adicionales de adquirir el conocimiento. Bien interesante. Cómo Esdras era maestro en esto de la ley, porque él escribía. Así que anímense a coger la Biblia y a escribirla. Escríbanlo en sus propias palabras. Escriban un capítulo, un versículo, un libro. I don't know. Escriban. Si tienen que practicar escribir, algo que pueden hacer. A veces en la escuela le mandan a los niños, oye, tienen que practicar tu escritura. Tú tienes que practicar tu escritura. Pues vamos a practicar con la Biblia. Vamos a empezar a escribir en una libreta una versión de la Biblia. Y mientras vamos escribiendo, todo ese conocimiento va entrando aquí a nuestra mente y va a ir trabajando en nuestro corazón, a nuestra fe. Pues la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, vimos aquí cómo Nehemías, en el libro de Nehemías, nos habla de que Esdras estaba leyendo este libro de la ley y Esdras era escriba. Él era el escriba en ese tiempo. Aunque en Israel no había rey, este Esdras seguía siendo un escriba porque él seguía haciendo copias de la ley de Moisés. ¿Ok? Y por eso es que le dice que traigan el rollo, ¿verdad? Para él leerlo. Y algo bien triste en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, los escribas eran esa gente que estaban tratando de matar a Jesús. En Mateo, por ejemplo, en Mateo 16:21, habla cómo estos escribas eran parte de los líderes de Israel y trataban de que Jesús muriera. Muchos de ellos, porque no había solamente uno. Mientras Jesús estaba trayendo y declarando que era necesario que él muriera, los sacerdotes y los escribas, los principales sacerdotes, estaban buscando cómo matarle. En Marcos 8:31, perdón, nos dice, Marcos 8:31 nos dice cómo Jesús fue rechazado por ellos. Marcos 8, apreté 1. Marcos 8:31. Dice, cómo esta gente rechazaron al Cristo aquí y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y cómo iba a ser muerto por ellos. Ellos estaban reuniéndose con el pueblo, con los ancianos, con los líderes, para buscar la muerte de Jesús. Ellos conocían la ley. Vamos a entender esto. Ellos conocían la ley, pero ellos no querían creer. Óigame bien, conocer no es suficiente. Tú puedes conocer toda la Biblia, pero tú necesitas creer que es la verdad. Dice que estos principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Los mismos escribas que están viendo las profecías, óigame bien, ellos estaban escribiendo acerca de ese Mesías que había de venir. Y cuando le dicen que Jesús es el Mesías, ellos no le quieren creer. Ellos no le quieren creer, sino que quieren matarlo. Es triste, ¿verdad? Es muy triste. Y aunque Jesús le enseñaba, Jesús le hablaba, en Lucas 19 dice que Jesús le enseñaba a ellos. Lucas 19:47, miren lo que dice. Y enseñaba cada día en el templo. Está hablando de Jesús.
¿Se acuerdan? Eso fue cuando Jesús entró allí al templo y volcó las mesas y dio látigos y dijo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cuevas de ladrones. Dice que Jesús enseñaba cada día en el templo. Ellos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús cada día. Así que, mis niños, con esto lo que quiero decir es que conozcamos mucho la palabra de Dios no es suficiente. Nosotros tenemos que hacerla también. ¿Qué versículo le viene a la mente? Que la Biblia me dice que no seamos solamente oidores. ¿Se acuerdan en qué libro dice eso? Sino también hacedores. Muy bien. Y Santiago 1:22 dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos también hacedores. Esta gente estaban oyendo a Jesús, pero no le estaban haciendo caso, no estaban escuchando. Porque después de estar Jesús todos los días enseñándole en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Qué triste. Personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Personas que estaban cada día, ese era su trabajo, mis niños. Cada día ellos tenían que estar escribiendo la palabra de Dios. Hacer copias. Cada día trabajar en eso. Y aún así, no creyeron. Cada día escuchaban a Jesús enseñando y todavía no creyeron. Jesús dice, mira, esos escribas son unos hipócritas. Hipócrita, lo dice en Mateo 23:27. Jesús le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dicen una cosa, pero no la hacen. Y ellos enseñaban lo que decía la ley, porque ellos la sabían, pero ellos no la hacían. Ellos no la hacían. Y Jesús le habló fuertemente a ellos, le habló duro a ellos. ¿Sabe por qué le habló así duro a ellos? ¿Por qué? Para que escuchen, para que puedan entender. Para que puedan entender, pero ¿sabe por qué Dios no le habló duro? ¿Por qué Jesús no le habló duro, por ejemplo, a la mujer pecadora? Ellos ya creían. Ellos ya que... Ella ya creía. No, ellos no creían, ese es el problema. Ellos no creían, pero ellos ¿qué? Ellos... La mujer no creía. La Sí, mujer, ok. La mujer no sabía estas cosas, pero ellos sí las sabían. Ellos tenían el conocimiento y por eso Jesús le habló duro. Le dijo, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son una crayola blanca. Ustedes no son nada, ustedes dicen una cosa por fuera, se muestran muy hermosos por fuera, se ponían una ropa muy fina, con unos hilos guindando y todo muy elegante. Pero dice Jesús, por dentro, ustedes son huesos muertos. Ustedes están ahí todo podrido por dentro, con inmundicia. Uy, cosas bien feas que le dijo Jesús. Pero ellos se lo merecían porque eran unos hipócritas, eran unos mentirosos, malvados. Y es triste que hablamos de un trabajo tan importante como el de ser un escriba, entender el trabajo tan importante que ellos tenían que hacer y que estaban haciendo, pero ellos no creyeron al mensaje de Jesús. Ellos no creyeron a la palabra de Dios, aun cuando la conocían. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que nosotros primero tenemos que tener fe y a esa fe nosotros le vamos a añadir ese conocimiento. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos cómo llegó la Biblia, a través de este estudio vamos a ver qué hermoso cómo Dios protegió su palabra y cómo Dios permitió que surgieran nuevas herramientas. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Nuevas herramientas para que la palabra pudiera ser dispersa, para que pudiera ser llevada a todas partes del mundo. Así que, claro, saben que le estoy hablando de la imprenta. Así que la próxima semana vamos a hablar de esa área, cómo llegó a nosotros. Así que vamos a orar y que Dios me los bendiga. Tía, ¿puedo ir en oración para terminar aquí?
Abdías. Gracias Dios por este día tenito que te has dado y bendiciones y bendiga tu mundo en el Jesús. Amén. Amén, amén, amén.